Hola chica, en este nuevo video quiero enseñarles cómo se elabora una falda básica, la más sencilla. No tiene estilo, sino que es la básica. Ya la tengo cortada, voy a enseñarles cómo se cose, cómo se coloca el cierre invisible. No lleva pretina, solamente lleva un refuerzo en la parte de la cintura. Si queréis aprender a hacer el molde, cómo se elabora el molde para hacer esta falda, podéis ir a mi otro canal que se llama Confecciones Linda. Allí puedes encontrar el video que se titula Patrón de falda, 4 medidas diferentes. En ese patrón vas a aprender a hacer la falda básica, la falda pitillo y la falda estilo A. Entonces vamos a iniciar a elaborar esta hermosa falda. Es una falda sencilla, quise hacerla con una abertura en la parte delantera. Esta abertura se hace en la medida donde va la pinza, se traza donde marcamos la pinza, ahí trazamos la línea recta y dejamos los 2 centímetros de aumento en cada extremo para poder hacer la costura. Entonces con el básico podemos hacer muchos estilos de falda. Ahora vamos a iniciar a coser. Bueno, voy a iniciar a coser la parte trasera donde va el cierre. Colocamos el cierre de esta forma, dejando un espaciacito para la costura y marcamos a un nivel de que no nos quede acá, porque si no nos va a quedar difícil para colocarlo. Vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para poderlo colocar, para que nos quede un espaciacito para poderlo colocar. Cosemos de este punto hacia abajo o iniciando de esta parte, cosemos hasta donde está el punto. Ya cosí esta parte hasta el punto, pero a mí me gusta siempre colocarle otra costura de refuerzo para que me quede mejor. Se le pasa por la misma costura que hicimos, se le pasa otra costura para que nos quede más reforzado. Listo. Ya aquí nos queda la parte trasera de esta forma, cosida, y aquí nos queda la abertura para colocar el cierre. Vamos a hacer lo que son las pinzas. En la parte trasera le dejé 2 centímetros para hacerle la pinza. Como saben, se coloca centímetro a cada lado y se bajan 10 centímetros. En la parte delantera no le dejé para hacerle pinza, porque en estas faldas se puede usar pinza en la parte delantera o no se puede, eso es gusto de la persona. Entonces cuando no le vamos a hacer pinza a la parte delantera, no le echamos aumento a la parte delantera para pinza. Listo, aquí tengo las 2 partes con sus pinzas. Ahora voy a colocarle el refuerzo, que lo tengo aquí. Para cortar este refuerzo es fácil. Ustedes colocan la tela, después de cortada, como a esta parte le sacamos una partecita, unos 2 centímetros, entonces ya no nos va a quedar recta, sino un poquito ovalada. Entonces colocamos la parte que tenemos cortada y marcamos de esta forma y nos va a quedar de este estilo como lo tengo aquí. Entonces colocamos derecho con derecho
de esta forma y cosemos a 1 centímetro. Si les gusta que les quede gruesecita esta parte, pueden colocarle entretela adhesiva al refuerzo. Se le coloca la entretela adhesiva y se plancha, que esa se queda pegada en la tela. Esto mismo lo hacen en los dos lados. Se cose y se sobrepisa. Bueno, ya aquí tengo el refuerzo puesto en la parte trasera, fileteado, y también lo coloqué en la parte delantera. Él viene quedando de esta forma. Y ya le sobrepisé aquí donde va a ir la abertura en la parte delantera. Ahora vamos a colocar el cierre. Ya coloqué el prensatela para colocar cierre invisible. Entonces vamos a iniciar a colocar el cierre. Ya ustedes pueden marcar la partecita por donde van a coser para que no se vayan a equivocar en el momento de colocar el cierre. Se ubica el cierre de esta forma, que esta partecita por donde cierra quede en toda la línea que hicieron o que se hace, para que nos pueda quedar bien ubicado. Aquí hay una como especie de ganchito para que el cierre no pase. Ese debe quedar en la parte del doblez, aquí donde van las dos costuras, debe quedar ahí. También se puede sujetar con un alfiler, pero no es necesario. Aquí cosemos. ¿Ven que es fácil? Si tienen el prensatela, no hay ningún problema, porque con el otro prensatela es muy difícil colocar este cierre. Llegan hasta cierto punto y listo. Y lo mismo hacen con el otro lado, con el otro extremo, se coloca igual. La misma forma como colocamos el anterior, para que nos quede de esta forma. Bueno, ya aquí tengo el cierre colocado en las dos partes. Aquí debe siempre quedarnos una parte suelta y por ahí vamos a sacar lo que es la llavecita del cierre y la giramos de esta forma y ya. Aquí nos queda el cierre, no se ve, por eso se le llama invisible. Ya después de que tengamos las partes al costado cosidas, ya entonces vamos a ubicar esta partecita para que nos vaya quedando la horma de la falda. Ahora vamos a coser la parte delantera con la trasera. Unimos las dos partes que nos queden parejas de esta forma. Y tomamos la medida de la cintura, la mitad de la cintura, la mitad de la cadera, para que nos quede bien uniforme y no nos quede muy ancha. Entonces, mitad de cadera y mitad de cintura, y lo mismo en la parte de atrás, de la parte de abajo, o hacen lo que yo hago,
Cuando yo marco las telas, entonces hago una línea por donde le dejo el aumento y por ahí voy a coser. Aquí tengo la línea y por ahí coso, para no tener que estar utilizando el metro en el momento que vamos a unirla. ¿Por qué? Porque ya tenemos la tenemos marcada y no necesitamos de utilizar metro. Ya aquí también la tengo marcada, los 2 centímetros que le dejé de aumento, y por ahí voy a coser. Eso mismo pueden hacer ustedes también cuando estén elaborando sus prendas. Antes de ir a la máquina, marcar la prenda de esta forma y no necesariamente necesitamos coger metro. Entonces ya ahora unimos las dos partes y cosemos. Pero primero tengo que quitar el prensatela. Bueno, aquí está la falda casi terminada. Solo falta de sobrepisar aquí, hacer el dobladillo en la parte inferior. Voy a hacer el dobladillo, y en la parte de la cintura también hay que doblarle esta parte. Cosemos esta partecita donde va el cierre. Así, se dobla aquí donde está la costura y se sobrepisa acá esta parte. Después de sobrepisado, entonces hacemos lo siguiente: doblamos de esta forma y cosemos aquí y sobrepisamos todo lo que es el refuerzo, lo sobrepisamos para que quede más fijo. Bueno, y aquí tenemos la falda lista, ya está terminada. Miren cómo queda de elegante y horma muy bien. Es una falda básica con este diseño en la parte delantera y sus 2 botoncitos. Pueden hacerla más larga o incluso más corta. Espero les guste este video y lo pongan en práctica. Esto es todo por hoy. Dios les bendiga.